Acción colectiva. Módulo 1. Punto 1. El 11 de septiembre de 2001, millones de personas asistimos, entre incrédulos y aterrorizados, al desplome de dos de los principales símbolos de la economía capitalista. Las torres gemelas de World Trade Center de la isla de Manhattan caían poco después de sufrir el impacto de dos aviones. A continuación ocurría algo parecido en otro símbolo, esta vez del poder militar. El Pentágono sufría también el impacto de un avión de pasajeros. Difícilmente podremos olvidar las imágenes de las torres cayendo o aquellas de las personas que se lanzaban al vacío para intentar en vano escapar de las llamas. Del mismo modo, difícilmente podremos olvidar las imágenes que pocos días después empezaron a aparecer en los medios de comunicación. La operación Libertad Duradera nos volvió a ofrecer escenas de pánico, de edificios destruidos, de personas huyendo, de civiles muertos por bombas que no matan, sino que causan daños colaterales. Por desgracia, nos encontramos ante una situación que permite ilustrar perfectamente gran parte del contenido de este módulo dedicado a los procesos colectivos. Multitudes airadas que se manifiestan clamando represalias, que se manifiestan para mostrar su odio al malvado enemigo cristiano o musulmán, occidental u oriental. Tumultos, disturbios, enfrentamientos entre manifestantes y policías o ejército. Veremos que la psicología social ha prestado atención, prácticamente desde sus orígenes, a este tipo de acontecimientos, intentando explicar el cómo y el porqué de la conducta aparentemente irreflexiva de las personas cuando se unen en una multitud. Objetivos. En este módulo se pretende que conozcáis los principales aspectos que son tratados desde la psicología social. Por tanto, los objetivos consistirán en que, una vez finalizada su lectura, seáis capaces de hacer lo siguiente. Definir qué se entiende por comportamiento colectivo y encontrar ejemplos ilustrativos de ello en la vida cotidiana. Definir qué son las masas y cuáles son sus características. Identificar las principales aportaciones teóricas al estudio del comportamiento colectivo. Reconocer las informaciones que tienen características de rumores y enfrentarse a ellas. Analizar los fenómenos de pánico en situaciones de desastre. Punto 1. Concepto de comportamiento colectivo. El comportamiento colectivo es una acción voluntaria dirigida a una meta que se produce en una situación relativamente desorganizada y en la que las normas y valores predominantes de la sociedad dejan de actuar sobre la conducta individual. El comportamiento colectivo, pues, consiste en la reacción de un grupo a alguna situación. 1.1. Ambigüedad del concepto del comportamiento colectivo. Hablar de comportamiento colectivo presenta el problema no sólo de la vaguedad de la definición del término, sino también de que en la práctica se utilizan diferentes términos para referirse a un mismo fenómeno o a un mismo término para referirse a distintos fenómenos. Masa, multitud y público constituyen algunas de las etiquetas que, a veces, se utilizan de manera intercambiable. El intento de acotar el concepto ha llevado a la proliferación de tipologías, de clasificaciones de diferentes modalidades de comportamientos colectivos. Asumiendo la dificultad de establecer una tipología, Monet, M-U-N-E-T,
con apóstrofe, en 1970, propone establecer diferentes clasificaciones considerando distintos criterios. Primero, características de los participantes, homogéneas y heterogéneas, grado de participación, pasivas o activas, grado de orden con el que se produce el fenómeno, ordenadas o desordenadas, grado de ocasionalidad del fenómeno, esporádicas o intermitentes, grado de improvisación, imprevistas, espontáneas o inesperadas, o previstas, pero organizadas con intencionalidad. Uno, 2. El papel de la psicología colectiva en la historia de la psicología social. Scipio, Siggel, Scipio, Siggel, Sighele, 1868-1913. En su obra La masa delincuente, 1891, Siggel desarrolla algunos de los principios que también aparecerán después en la obra de Le Bon, la importancia de las masas en la vida moderna. Y aunque hayamos pasado del siglo XIX al XXI, continúa siendo así. La inferioridad en cuanto a inteligencia de las masas o colectividades frente a los individuos, el principio de la imitación y sugestión en la conducta de las masas, y la predisposición a la violencia por parte de éstas. Las leyes que elabora Siggel sobre las masas se podrían resumir de la siguiente manera. Ley de la unidad o uniformidad. La masa actúa al unísono, tiene una dirección común de comportamiento, que puede ser expresivo de las emociones o ser una reacción a las mismas. Ello implica hablar de un alma de la multitud o de un individuo colectivo. Segundo, ley de la no deducibilidad del carácter de la multitud a partir del carácter de sus miembros. El resultado de la unión de unas personas en una multitud no es la suma de sus características, sino un producto impredecible. Aunque puede producirse un incremento sumatorio en el plano emocional, por su gestión, en el intelectual se producirá un decremento. Otra, ley del número. La intensidad de una emoción crece en proporción directa al número de personas. Otra, ley de la predisposición al mal, crimen. Aunque existe la posibilidad de que la masa actúe de cara al bien y no al mal, esto es muy raro, dado que, según la teoría de la estratificación filogenética del carácter, determinados acontecimientos externos pueden hacer aflorar a la superficie las manifestaciones primitivas del carácter, crueldad y salvajismo. Siguiente, ley del guía o instigador. En toda masa siempre hay un jefe, un conductor. Finalmente, encontramos la ley de la composición de la multitud. Esta ley recupera parcialmente las ideas ignatistas de la criminalidad y afirma que el comportamiento violento o no de la masa depende del tipo de personas que la forman. La masa será violenta si en la misma se encuentran personas con predisposiciones pasionales al crimen. Gabriel Tarde,
1904. Dos conceptos destacan en la fundamentación de la obra de Gabriel Tarde: la imitación y la invención. Desde su perspectiva, el comportamiento social se explica por medio de estos dos conceptos complementarios. Concibe la imitación como una especie de estado hipnótico que favorece que los individuos realicen conductas de modelos previos de forma bastante automática. La imitación es el procedimiento psicológico por el que las ideas se repiten y propagan en la sociedad, y empieza con estados internos como las creencias y los deseos de los individuos. Los grupos desarrollan actitudes y sentimientos comunes que, cuando se manifiestan públicamente, contribuyen a que las personas adquieran confianza al comprobar que sus propios sentimientos son compartidos. La invención es todo aquel nuevo pensamiento o acción que surge de dos o más ideas combinadas, adquiridas previamente por medio de la imitación, o de la oposición entre la imitación y las prácticas externas y las prácticas existentes. El desacuerdo con los planteamientos positivistas defendido por Gabriel Tarde queda manifestado en el debate que mantuvo con Durkheim. D-U-R-K-H-E-I-M. Durkheim no admite ningún tipo de explicación psicológica para los hechos sociales. Para él, todo hecho social es exterior al individuo. En contraste, Tarde mantendrá que la conciencia colectiva no existe fuera o por encima, no existe fuera y por encima de las conciencias individuales. En efecto, los procesos sociales se explican por la combinación de la interacción mental, la afluencia de unas mentes sobre otras por medio de la imitación y la innovación, con lo que es posible desprender la explicación del comportamiento colectivo como derivada de unos principios idénticos. Para Tarde, la sociología, o lo que él denomina psicología colectiva o intermental, se debe basar en la psicología. La imitación, la conversación o la invención constituyen los mecanismos que permiten la transmisión de unas mentes a otras. Gustave Le Bon, La psicología de las masas, 1841-1931. Gustave Le Bon, G-U-S-T-A-V-E, Le Bon. El siglo de Le Bon. El 19 de julio de 1870, Francia, gobernada por Napoleón III desde 1851, tras la derrota del levantamiento de los trabajadores en 1848, declara la guerra a Prusia tras unas disputas por la sucesión al trono de España. La guerra franco-prusiana, que se prolonga hasta 1871, termina con la victoria de Prusia y la captura de Napoleón III, que una vez liberado se exilia a Inglaterra tras ser depuesto del trono. Los trabajadores de un París sitiado se oponen a la rendición y reivindican la declaración de una nueva república democrática. Mientras Adolphe Thiers, jefe del gobierno provincial, jefe del gobierno provisional y con posterioridad presidente de la República, negocia la paz con los prusianos. El 18 de marzo de 1871, Thiers ordena al ejército la captura de los cañones de la Guardia Nacional, pero tras su captura, los soldados se niegan a disparar y el ejército se ve obligado a retirarse. Como se afirma, no descartamos ese párrafo. Sin embargo,
Este gobierno del proletariado durará muy poco, puesto que las tropas de Thiers entran en París el 21 de mayo de 1871 y acaban sangrientamente con la breve vida de la Comuna. Thiers es elegido presidente de la Tercera República, pero su mandato también será efímero, dado que en 1873 la mayoría monárquica lo obliga a dimitir y es elegido como nuevo presidente el monárquico Marie-Anne Patrice de Macmahon, que fracasa en 1875 el intento de aprobar una constitución monárquica, el 16 de mayo de 1876. Obliga a dimitir al primer ministro republicano Jules Simon y, tras las nuevas elecciones, a pesar de la mayoría republicana, nombra a un primer ministro monárquico hasta que es obligado a nombrar a otro que tuviera el apoyo de la Cámara de los Diputados. Esta es la época que le toca vivir a Gustave Le Bon, una época marcada por guerras, revueltas y revoluciones, una época de cuestionamiento del orden establecido. Le Bon, ante estos cambios, se preocupa por lo que considera que puede llevar a la desaparición de la civilización europea tal como se había conocido hasta la época, y se preocupa especialmente por la desaparición de los valores tradicionales, la pérdida de las creencias religiosas, etc. Y responsabiliza además de todo ello al encumbramiento de las masas, al ascenso del proletariado al poder. Gustave Le Bon dirá que el advenimiento de las clases populares a la vida política, su progresiva transformación en clases dirigentes, es una de las más destacadas características de nuestra época de transición. En la actualidad, las reivindicaciones de las masas se hacen cada vez más definidas y tienden a destruir radicalmente la sociedad actual, para conducirla a aquel comunismo primitivo que fue el estado normal de todos los grupos humanos antes de la aurora de la civilización. Así, el único papel que se le otorga a las masas es el de generar desorden y destrucción, mientras que sus características básicas son la inconsciencia, la brutalidad y la barbarie. En definitiva, la mejor caracterización posible de la masa es la de chusma y reflexiva criminal. Chusma, irreflexiva y criminal. Ahora bien, ¿pero qué es una masa? ¿Qué características tiene? Su característica primordial es la desaparición de las individualidades, la aparición de un alma colectiva, que presenta características diferentes de las de los individuos que componen la masa. En determinadas circunstancias, y solo en ellas, una aglomeración de seres humanos posee características nuevas y muy diferentes de las que cada uno de los individuos que la componen. Gustave Le Bon dirá que, en determinadas circunstancias, y solo en ellas, una aglomeración de seres humanos posee características nuevas y muy diferentes de las de cada uno de los individuos que la componen. La personalidad consciente se esfuma. Los sentimientos y las ideas de todas las unidades se orientan en una misma dirección. Se forma un alma colectiva, indudablemente transitoria, pero que presenta características muy definidas. La colectividad se convierte entonces en aquello que, a falta de otra expresión mejor, designaré como masa organizada o, si se prefiere, masa psicológica. Forma un solo ser y está sometida a la ley de la unidad mental de las masas. Por tanto, aparece un nuevo ser, la masa, con características completamente diferentes a las de los individuos que la forman. Las causas de la aparición de estas características especiales de las masas son las siguientes.
Las causas de la aparición de estas características especiales de las masas son las siguientes. Sentimiento de potencia invencible que adquiere el individuo en una masa, lo que le lleva a ceder a sus instintos, o le permite hacerlo. Este hecho se ve favorecido por el anonimato y la desaparición de los sentimientos de responsabilidad individual. Segunda causa. Contagio mental, que implica que todo sentimiento, todo acto, se contagia de un individuo a otro de una forma similar a cómo funciona la hipnosis. Tercera causa de la aparición de estas características. Sugestibilidad, lo que lleva a realizar conductas que no realizaría de no ser miembro de una masa, y a que desaparezca su personalidad consciente como si se encontrara en un estado de hipnosis. El contagio no sería sino un efecto de la sugestibilidad. Gustave Le Bon diría que, así pues, la desaparición de la personalidad consciente, el predominio de la personalidad inconsciente, la orientación de los sentimientos y las ideas en un mismo sentido, a través de la sugestión y del contagio, la tendencia a transformar inmediatamente en actos las ideas sugeridas, son las principales características del individuo dentro de la masa. El individuo que forma parte de una masa es un grano de arena inmenso, inmerso entre otros muchos que el viento agita a su capricho. Por último, la posibilidad de que las multitudes puedan conseguir algún objetivo social pasa, según Le Bon. Por último, la posibilidad de que las multitudes puedan conseguir algún objetivo social pasa, según Le Bon, por tener algún mito unificador, algo que solo pueden conseguir gracias a los líderes, que son los únicos capaces de interpretar, administrar y oficiar los mitos, dado que la masa no es capaz de interpretar sus significados. José Ortega y Gasset, 1833-1955. Ortega y Gasset, uno de los pensadores españoles más importantes del siglo XX, publica en 1930 una obra que continúa la línea iniciada por Siegel y Le Bon, La rebelión de las masas. Para reflejar el planteamiento de Ortega, no hay nada mejor que reproducir las primeras líneas de su texto. Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante de la vida pública europea de la hora presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Como las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir su propia existencia, y menos regentar la sociedad. Quiere decirse que Europa sufre ahora la más grave crisis que a pueblos, naciones o culturas cabe padecer. Ortega, influido, igual que lo estuvo 35 años antes Gustave Le Bon, por los acontecimientos políticos de su época, se plantea el papel que juegan las masas y las minorías, haciendo un planteamiento elitista, puesto que según él, mientras las masas son el conjunto de personas no especialmente cualificadas, la minoría son aquellos individuos o grupos de individuos especialmente cualificados. Este hecho las lleva a ser indóciles frente a las minorías, que son las auténticas forjadoras de la sociedad, del progreso, ambos amenazados por las masas, que pretenden alcanzar todo sin esforzarse por conseguirlo y que consideran que los logros es algo dado por naturaleza
y que no hay que esforzarse para mantenerlo o mejorarlo. Así, el hombre masa se caracteriza por la libre expansión de sus deseos vitales y por la radical ingratitud hacia todo aquello que ha hecho posible la facilidad de su existencia. La conclusión es lógica. El único recurso de esas masas sin ideas y sin capacidad para defenderse, lo que pretende es la acción directa, la violencia. La conclusión es lógica. El único recurso de esas masas sin ideas y sin capacidad para defender lo que pretenden es la acción directa, la violencia. En palabras de Ortega y Gasset, cuando la masa actúa por sí misma, lo hace solo de una manera, porque no tiene otra. Lincha. Ni mucho menos podrá extrañar que ahora, cuando las masas triunfe la violencia y se haga de esta la única ratio, la única doctrina. Afortunadamente, Ortega tiene la solución: dejar el gobierno en manos de la minoría excelente, puesto que la masa ha venido al mundo para ser dirigida, influida, representada, organizada. Pero no ha venido al mundo para hacer todo eso por sí. Necesita referir su vida a la instancia superior, constituida por las minorías selectas, puesto que el hombre es, tenga ganas de ello o no, un ser constitutivamente formado a buscar una instancia superior. Wilhelm Wundt, la psicología de los pueblos. Wilhelm Wundt, 1832-1920, suele ser asociado primordialmente con la fundación de la psicología experimental. Wundt concebía la psicología experimental y la psicología de los pueblos como complementarias. La psicología de los pueblos puede ser considerada como una rama de la psicología. Su objetivo es el estudio de los productos mentales que son creados por una comunidad humana y que son, por lo tanto, inexplicables en términos de una conciencia individual, al presuponer la acción recíproca de muchos. Para Wundt, en la interpretación de los procesos mentales superiores, la psicología de los pueblos es inseparable de la psicología de la conciencia individual, en la medida en que la segunda descansa en la primera. En efecto, no puede existir una psicología de los pueblos al margen de los individuos que participan en las relaciones recíprocas, por lo que es preciso considerar que la psicología de los pueblos presupone una psicología individual, dado que provee de los elementos necesarios para la interpretación de la conciencia individual. En efecto, los procesos mentales participan de una naturaleza social e histórica por su vinculación a la cultura y al lenguaje. Sigmund Freud, Psicología de las masas y análisis del yo. Para muchos, Sigmund Freud, 1856-1939, no solo fue el creador de la teoría psicoanalítica, sino también uno de los grandes psicólogos sociales de principios de siglo. Antes de continuar hablando de esta obra, La psicología de las masas y análisis del yo, permitidnos señalar un dato. Como hemos comentado, Le Bon escribe su libro en 1895, en plena época de cambios y transformaciones en Europa, y con la memoria fresca de los acontecimientos de la Comuna de París. Y años más tarde, Ortega publica su libro en 1930.
cuando España también está plenamente inmersa en toda una serie de procesos de cambio que desembocaron en la instauración de la República y, posteriormente, en la Guerra Civil, periodo durante el cual escribió el prólogo y el epílogo a los que hemos aludido con anterioridad. Por su parte, Freud también escribe sobre las masas en 1921, teniendo probablemente todavía en la retina las imágenes de la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y avanzando el surgimiento de los movimientos totalitarios. Por tanto, parece evidente que los acontecimientos históricos no son ajenos al interés de las masas. El planteamiento de Freud asume que la persona dentro de la masa experimenta una modificación de su actividad anímica, algo que otros autores han explicado basándose en la idea de la sugestión o de imitación. Por su parte, Freud pretende explicar el fenómeno introduciendo el concepto de líbido, es decir, la idea de que los vínculos que se establecen entre los miembros de la masa son de tipo amoroso, o como dice él, o, para emplear una expresión neutra, lazos afectivos. Para ilustrar esta idea, Freud señala, en primer lugar, la diferencia entre distintos tipos de masas y resalta la diferenciación entre aquellas que tienen un director y las que no disponen de este último. Los ejemplos que utilizará serán los relativos a dos tipos de masas que cumplen este requisito: el ejército y la iglesia, y en los que puede apreciarse la influencia de la libido. Por tanto, en estas masas y en otras con estas características se produce una doble relación de tipo libidinoso hacia el jefe y hacia el resto de los miembros, que es la que mantiene unida la masa. Esto es lo que hace que se observe la desaparición de las características individuales, el sentimiento de unidad. Para explicar esto último, Freud recurre de nuevo a un concepto elaborado en otras obras, el de identificación, que hace que aspiremos a conformar el propio yo análogamente al otro tomado como modelo, que hace que aspiremos a conformar el propio yo análogamente al otro tomado como modelo. En sus palabras, tal masa primaria es una reunión de individuos que han reemplazado su ideal de yo por un mismo objeto, a consecuencia de lo cual se ha establecido entre ellos una general y recíproca identificación del yo.